Si algo de lo que se dijo nuevo o nunca antes el Señor te lo estaba mostrando, entonces dile que está a tu lado, tienes que afinar tu oído. Porque somos parte del cuerpo, ¿sí o no? ¿Cuántos son parte del cuerpo? Hey, yo soy parte del cuerpo. ¿De qué cuerpo? Que uno también puede ser parte de otro cuerpo. Somos de parte del cuerpo de Cristo. Y la cabeza es una. Y la cabeza no habla diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, si la cabeza está hablando una cosa, todos aquellos que son parte del cuerpo deberíamos, ¿qué? Escuchar esa misma cosa. Y esto es maravilloso. Así que si usted viene, como bien dice nuestro pastor, usted debería estar listo para decir, ¿sabes qué? Hoy, Sandra, te toca enseñar el domingo. Ay, no, pero a mí no me avisaron, pero yo no me preparé, pero hey, deberíamos estar preparados y listos porque somos parte del cuerpo y escuchamos una misma voz. ¿Sí? Así que prepárese, esté atento. En cualquier momento le pueden decir, ¿sabes qué? Hoy tengo testimonio, Dora, de que puedas enseñar. Ay, no, qué pena, dirían los colombianos. La cabeza no puede moverse. Entonces, si la cabeza está dando una dirección y tú como mano no respondes a eso, el cuerpo queda paralizado. Entonces, mi pregunta es, si tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo, su iglesia, el cual es el que va a hacer que el evangelio avance en esta generación, ¿qué estamos escuchando? Porque solo podremos caminar en la dirección correcta y funcionar correctamente si escuchamos la voz de aquel al que pertenecemos. ¿Me va siguiendo? ¿Voy muy rápida? ¿Me explico bien? Entonces hay un peso de responsabilidad que tú y yo tenemos que tomar. Y que tú y yo somos parte del cuerpo. Dí conmigo, tú y yo somos parte del cuerpo. Y como cuerpo, respondemos a una sola voz. ¿Sí? No a 4.000 voces, no a 6.000 voces. Solo hay una voz que nos dirige y es la voz de Cristo Jesús. Él es la cabeza de su iglesia. Él es el Señor de su iglesia. Él es quien dirige, Él es quien habla, Él es quien ordena, Él es el quien... Él es Él. Y conmigo, Él. Así que tomemos la responsabilidad que nos corresponde como parte del cuerpo de Cristo para hacer que este evangelio avance. Si el evangelio no avanza, es porque su cuerpo no está caminando. Si yo, Raquel, quiero avanzar hacia Lady, mi cabeza va a dar una orden a mis piernas. Es decir, hey, patita izquierda, patita derecha, camine. Camine, le digo. ¿Qué hacen mis piernas? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron ahora? Nada. Camine, tienes que llegar a Lady porque tienes que decirle algo. Camine, pierna izquierda, camine. Mi cerebro le está dando orden. ¿Qué es lo que no está respondiendo? Mi cuerpo. Pero mi cerebro le está dando la orden, le aseguro. Si tuvieran los escáneres, aquí pondrían, muévete, camina. ¿Pero qué pasa? No hay movimiento. Y como no hay movimiento, mi cuerpo no avanza y no puede llegar a Lady y comunicarle lo que le quiere comunicar. Así es la iglesia. La cabeza, es Cristo, está dando órdenes a su iglesia. Pero si su iglesia no se mueve, el evangelio no puede avanzar. Así que tú y yo debemos tomar nuestra responsabilidad que tenemos en el cuerpo y obedecer lo que el Señor nos está diciendo que debemos hacer. ¿Me vas siguiendo? Y esto que tiene que ver con comer a Cristo, ¿no? Es lo que venimos hablando, nos gusta enseñar en docencia, ustedes lo saben, para los que vienen por primera, segunda o tercera vez, les explico que si algo hemos entendido en este tiempo es la importancia de edificación, de construcción. Por eso no enseñamos mensajes aislados, sino que tratamos de que todo sea parte de una construcción. Y venimos hablando de la importancia de comer a Cristo, del alimento. ¿Sí? ¿Cuántos van siguiendo esta línea? Si no tienen los vídeos en YouTube,
estáis? Hola, ¿qué tal? Berlín también está conectado. Vamos a dar un aplauso a Alemania y a Sevilla, que están conectados. ¡Qué lindo verles! Ellos son parte de casa. Tenemos a Alejandro y Selena de Sevilla. Estuvimos con ellos hace unas semanas. Son una familia hermosa y son parte también del cuerpo. Así que estamos súper felices de que estén conectados y nos estén escuchando. Les esperamos, tienen que venir pronto. Ya los visitamos nosotros. Ahí están. Así que les esperamos, que les toca venir, ¿eh? Pero qué bueno que podamos. Gloria a Dios por las tecnologías que nos permiten estar conectados. Pero vamos de nuevo. Pero siendo parte del cuerpo, ¿qué tiene que ver todo esto con comer a Cristo? Entonces, vamos a ir a Juan. Usted trajo Biblia, trajo iPad, trajo iPhone, trajo Android, lo que haya traído, pero ábralo en Juan, por favor. Juan capítulo 4. Juan 4, verso 34. ¿Lo tienen? Dice, entonces Jesús explicó, el contexto es, Jesús está con la samaritana, usted puede leerlo en casa, está con la samaritana, tiene toda la conversación con la samaritana, entonces llegan los discípulos y dicen, ay, seguro el maestro tiene hambre, está cansado, lo que sea, les dice, oye, ¿quieres comer algo? Y Jesús dice, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios. Y conmigo, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió. ¿Y en qué? En terminar su obra. Y esta es la palabra que pesa en mi espíritu en esta mañana y que quiero que juntos podamos ir entendiendo con mayor exactitud. Estamos hablando acerca de la importancia de comer a Cristo, de la importancia de el alimento que comemos, de todo lo que eso produce en nosotros. Y en esta mañana, hoy quiero hablar acerca de esto, de que nuestro alimento es hacer su voluntad. Dile que está a tu lado, mi alimento es hacer su voluntad. Número 1. Número 2, terminar su obra. Di conmigo, mi alimento, así como que usted está despierto, mi alimento, como que el de atrás le despertó, mi alimento es hacer la voluntad de Dios. Es hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? ¿Verdad? Yo creo que una de las cosas maravillosas es poder saber que hay un diseño, que hay un plan establecido por el Señor en el cual nos da el privilegio de poder caminar y ser parte de todo el propósito que el Señor tiene para esta generación. Así que Él ha diseñado una voluntad y yo quiero caminar en esa voluntad. ¿Sabe por qué? Porque dice su palabra que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y yo quiero participar de ese diseño perfecto. Pero además aquí Jesús va más allá de una satisfacción de decir, ¿sabes? Haz su voluntad porque es chévere, es buena, es perfecta, sino que dice que ese es el alimento. Y hay algunas cuestiones que yo quiero mostrarles de manera quizá más visual o más notorias acerca del alimento. Muchas de las cosas ya se han ido diciendo, pero quiero repasarlas porque creo que son importantes. Hay una característica del alimento que es que nos nutre. El alimento físico, ¿verdad? Una ensalada, una carne, un pescado, tiene nutrientes que permiten que a la hora de comerlo y pasar todo el proceso digestivo nos apropiemos de esos nutrientes y de esos alimentos y nos permitan funcionar correctamente. De hecho, muchas de las veces se dice que uno es lo que come. ¿No es el dicho así? Uno es lo que come. Así que si usted está como está, es por lo que está comiendo. No miro a nadie. Yo como muy bien, me alimento muy bien. Así que yo soy como soy por lo que como. Entonces,
Esto, como dice el pastor, toda verdad es paralela. Así mismo pasa en el Señor. Y hay muchas referencias de parte de Dios, de parte de Jesús, de parte del apóstol Pablo, de la importancia de nuestro alimento espiritual. Muchas veces nos hemos enfocado en cuidar un alimento natural, y es correcto, está bien, es parte de ser un buen administrador de tu cuerpo, pero no debe ser más importante que nuestro alimento espiritual. Muchas veces hemos dicho, no, vamos a cuidarnos, vamos a hacer dieta, porque ahora viene el verano, ¿no? Viene el verano, uno tiene que estar lindo para ir a la playa, bueno, usted ya sabe, todas estas cosas. ¡Ey! Buenísimo, genial, pero eso no puede ser más importante que nuestro alimento espiritual. Si usted le pone cuidado a lo que come naturalmente, ¿cuánto más deberemos cuidar lo que comemos espiritualmente? Porque lo físico es de provecho, mas lo espiritual es para siempre. Mire, el cuerpo, lo que está arriba cae, lo que estaba anchito se engorda, lo que estaba gordito se adelgaza, eso puede variar, pero lo que permanece para siempre es lo que hay en nuestro espíritu, es su eternidad en nosotros. Y a veces hemos caído en el error de descuidar el alimento espiritual. Y le he titulado alimento espiritual. Por eso es importante que aprendamos a tener una buena dieta espiritual. Una buena dieta espiritual. ¿Sí? Juan 4 dice, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios. ¡Qué gran ejemplo! ¿Usted quiere saber cuál es la dieta perfecta para tener una buena salud espiritual? Diga conmigo, hacer la voluntad de Dios. Veo, usted va al dietista y le dice, no comas esto, no comas lo otro, come esto, come lo otro, y esto quítatelo, esto tanto por ciento. Y aquí nuestra dieta es fácil, hacer la voluntad de Dios. Eso es todo lo que tenemos que hacer su voluntad. Y como somos en ese medio mexicano, pues tenemos que hacer la voluntad de Dios. Pero nuestro alimento consiste en hacer su voluntad. Ahora bien, para hacer su voluntad, yo debo conocer cuál es su voluntad, ¿verdad? Porque yo digo, mira, ¿sabes qué? Lady, necesito que me hagas un sancocho. Qué rico. Se nota, ¿no? Que me voy a casar con un colombiano. Vale. Entonces, le digo, Lady, quiero que me hagas un sancocho. Lady va a decir, ¿de qué lo quieres? Si ella no sabe hacer sancocho, ¿de qué sirve? Ella solo podrá hacerlo si conoce cómo se hace el sancocho. Si ella no conoce cómo se hace el sancocho, ella no va a poder hacerlo por muy buena intención que tenga. Eso sabrá otra cosa menos a sancocho. Y a lo mejor hasta le queda rico, pero no será sancocho. ¿Por qué? Porque no conoce cómo hacer el sancocho. Lo mismo pasa. Muchas veces decimos, Señor, quiero hacer tu voluntad, Padre, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, me rindo, esas oraciones, ¿no? Me rindo a tu voluntad, Padre, haz conmigo lo que tú quieras hacer, heme aquí, envíame a mí, toda la cosa. Y no tenemos ni cochina idea de qué es su voluntad, no tenemos ni cochina idea de seguir la dirección de Dios, porque heme aquí, envíame a mí, significa, Señor, estoy dispuesto a escuchar tu voz, a escuchar donde tú quieres que yo vaya, entonces yo voy a ir. Pues, Señor, envíame, ¿a dónde? No sé, te pega una patadita y te envió ahí. No. El proceso es distinto. El proceso es aprender a escuchar su voz. Como dijimos al principio, somos parte del cuerpo, conectados a la cabeza que es Cristo. Él está hablando. Entonces, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y terminar su obra. Voy a decir, ¿sabes cuál es mi alimento? Escuchar su voz y obedecerla. En eso tú y yo somos alimentados. En eso tú y yo somos nutridos. ¿En qué? En hacer su voluntad. ¿Qué es qué? Escuchar su voz, digo conmigo, escuchar su voz y obedecerla. Hay una característica muy interesante acerca del alimento. Estuve estudiando un poco, he hecho mis deberes. Pero hay en el proceso digestivo, desde que usted... ¿Hay algún médico en la sala? Si no, que me corrija. Pero en el proceso digestivo, en el proceso de alimentarse o de comer, tú ingieres un alimento, ¿sí? Es
Ese alimento se mastica, se tritura para una facilidad de digestión, pasa por el esófago, tiqui, hace todo el recorrido y llega a tu estómago. En el estómago hay unos jugos que se llaman jugos gástricos, que son muy ácidos. Y lo que hacen esos jugos es que cuando se mezclan con ese alimento ingerido, lo deshacen para que el cuerpo pueda absorber todos los nutrientes, todas las proteínas, todas las vitaminas y todo eso que el alimento contenga. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, hay un problema. Hay personas que tienen una enfermedad que lo que les pasa es que ingieren alimento, pero no producen jugo gástrico. Entonces, cuando el alimento llega al estómago, no se puede mezclar con ese jugo. ¿Qué es lo que pasa? Que si no se mezcla con ese jugo, todas las propiedades de ese alimento no pueden ser aprovechadas por el cuerpo. Porque lo que hace que tú absorbas o que tú te aproveches de la vitamina, la proteína o lo que tenga ese alimento, es el contacto con el jugo gástrico. ¿Me vas siguiendo hasta ahí? Lo mismo pasa a veces con nosotros. Nosotros, y hablando en el contexto de comer a Cristo y de escuchar su voz, de obedecer y todo esto, muchas veces nos sentamos y escuchamos la palabra, oramos, leemos la palabra y estamos ingiriendo un alimento, pero ese alimento debe conectarse con el jugo gástrico para que nos nutra. ¿Y qué es el jugo gástrico? La obediencia. Y conmigo, la obediencia. De nada sirve oír y no hacer, dice Jesús. Vamos a ir a Hebreos. Hebreos 4, verso 1. Dice, porque nosotros recibimos el anuncio de la buena noticia, lo mismo que ellos, pero a ellos no les sirvió de nada oírlo. El evangelio predicado de la buena noticia fue el mismo. Pero ¿qué dice? No les sirvió de nada oírlo. ¿Por qué? Porque no se unieron por la fe con los que habían obedecido el mensaje. Esta es la versión Dios habla hoy. Porque nosotros recibimos el anuncio de la buena noticia, no es lo mismo que ellos, pero a ellos no les sirvió de nada oírlo, porque no se unieron la fe con los que habían obedecido. Ellos escucharon el mensaje, sí, lo recibieron, sí, pero no obedecieron. Y como no obedecieron mediante la fe, no les sirvió de nada. Y muchas veces a ti y a mí nos pasa esto. Escuchamos una palabra, ay, tremenda palabra, el pastor, oh, buenísimo, o el Señor nos está mostrando una palabra en nuestro tiempo de comunión en casa, pero si eso mediante la fe, que es la que va a producir eso, no obedecemos, de nada sirve. El alimento, para nutrirnos, para traernos sustento, necesita ser mezclado con el jugo gástrico. Cuando tú y yo comemos su palabra, para que su palabra nos sustente, como estábamos cantando ahora, necesitamos mezclarla con obediencia. Porque si no, ¿sabes en qué se convierte eso? En filosofía. Se convierte en lo que el apóstol Pablo denomina es sabiduría humana. Queda todo aquí. Se aprende. Usted puede aprender una cultura, usted puede aprender un hábito, usted puede aprender un estilo de... Usted puede aprenderlo. Todo eso puede aprenderlo. Pero la vida de Dios es vida. No es un estilo, no es una manera, no es una cultura, no, es vida. Y para que el alimento de la palabra, el alimento de su vida sea nutriente y sustento a mí, debe mezclarse con obediencia. Si tú y yo no obedecemos, no mezclamos ese jugo gástrico y la vitamina C pasa a ser parte de tu cuerpo. No te quieres decir, bueno, cuerpito, ahora tomas la vitamina C de la naranja y te la pones. ¿Qué es eso? No existe, ¿verdad? Es ilógico pensar eso. Pero a veces con Cristo pensamos así. Bueno, Cristo, me voy a concentrar en esto porque, a ver, ¿qué puedo decir? Porque Cristo es amor, ¿no? Entonces el amor, y 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 el amor. Luego llega mi hermano, me dice algo, y
yo me ofendo, me enfado. Le digo, ¿sabes qué? Te echo de la iglesia. Ah, no, tú eres el pastor, te echo de la iglesia. ¿Qué pasó ahí? No hubo obediencia a lo que se estaba comiendo. Por tanto, lo que yo había tenido como alimento no me pude apropiar de ninguno de sus nutrientes, porque no hubo jugo gástrico, no hubo obediencia. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender o vamos de nuevo? Pero lo que quiero que entendamos en esta mañana es que la fe sin obra es muerta. Es que si tú y yo no obedecemos a la dirección del Señor, nos quedaremos en una filosofía humana, nos quedaremos en una palabra, sabiduría humana, nos quedaremos en, bueno, ahora no soy católico, soy evangélico. Evangélico no practicante. Evangélico no practicante es una persona que cree pero no obedece. Es una persona que no tiene el jugo gástrico, que no puede nutrirse del alimento verdadero y perfecto que es Cristo Jesús y que ha sido puesto dentro nuestro. O sea, incluso le evitamos el momento de masticarlo, porque ya está dentro suyo. Lo único que tiene que ser es activado por medio de la obediencia, por medio del jugo gástrico, que se mezcle con ese alimento, con esa comida verdadera, que es Cristo Jesús, que fue depositado entre nosotros en Él, pero con obediencia es como vamos a aprender y a ser nutridos de lo que Él es. ¿Me va siguiendo? Amén. Y para obedecer lo que Él es, yo debo saber que Él es. Para obedecer su voz, yo debo escuchar su voz, reconocer su voz. Y eso es lo que en este tiempo como iglesia debemos ir madurando y creciendo, en aprender a escuchar la voz de Dios, porque en escuchar su voz voy a poder obedecer con mayor exactitud. Hay una frase que dijo Andrés Arias, que mi obediencia o mi desobediencia es resultado de mi alimento, es resultado de aquello que estoy nutriéndome, de aquello que yo estoy mezclando en esos jugos gástricos. Entonces, si hay algo que tenemos que aprender en este tiempo como iglesia es a escuchar su voz, porque nuestro alimento es hacer su voluntad. Si no hacemos su voluntad, no nos estaremos alimentando. Y es como ¿vio el círculo que uno no sabe qué fue antes, el huevo o la gallina? Uno no sabe. Pero es ese círculo en el que nosotros entramos una vez que somos injertados en Cristo Jesús, en el que tú y yo hemos creído, hemos recibido, pero ahora debemos obedecer. Y una vida de obediencia es lo que hará que estemos bien alimentados en nuestro espíritu. Si en la vida natural es tener una dieta equilibrada, bueno, en la vida espiritual es tener una vida de obediencia a su voluntad, de obediencia a su voz. ¿Me va siguiendo? Y en eso seguimos edificando. Ahora mi pregunta es, ¿cómo yo escucho la voz de Dios? Porque antiguamente, en el antiguo pacto, Dios hablaba por medio de ¿qué? De profetas, de sacerdotes o de reyes. Era una sola persona la que decía, bueno, voy, escucho a Dios, Dios me habla, y ahora vengo y le digo, pueblo, esta es la dirección del Señor. Y usted como pueblo confíe, porque donde ese se equivoque, usted no tiene manera de saberlo. Así es, confiemos que ese hombre está escuchando a Dios. Entonces era el profeta, el sacerdote o el rey, quien era el único que tenía acceso a escuchar la voz de Dios. Pero qué maravilloso es en este nuevo pacto, gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz, tú y yo tenemos ese acceso directo al Padre. Tú y yo tenemos ese acceso directo a escuchar su voz. Y ahora no dependemos de un sacerdote, de un profeta, de un rey que esté dirigiendo, sino que tú y yo podemos escuchar directamente la voz de Dios y obedecer a eso que el Señor nos está hablando. Pero debemos ser entrenados, porque no estamos acostumbrados. La sociedad, toda esta generación, las generaciones anteriores, venimos de un modelo en el que siempre se nos dice qué hacer. No nos dejan pensar, no nos dejan decidir. Usted se sienta en una clase, en la educación es así. Usted desde los 3 años hasta los 20 y piola que se gradúa, usted se sienta, escucha a un tipo que le dice cosas, usted las memoriza, las ploma en un examen y siguiente curso.
usted se siente. No nos enseñaron a pensar, no nos enseñaron a escuchar y aprender lo que esa persona estaba diciendo y seguir y poder decidir y poder... No nos han enseñado ni educado en ese modelo. Es el modelo que el Señor viene y dice, ¿sabes qué? Necesito que me escuches. Necesito que aprendas a conocer mi voz. Necesito que aprendas a seguir mi dirección. Y esto es nuevo para nosotros. Porque nunca antes nos dijo, hey, te puedo decir qué hacer, que juntos lo miremos, que juntos lo hagamos, que juntos caminemos. No nos enseñaron a esto. Como el piloto automático. Aún el otro día hablábamos con Itiel y digamos que esta generación piensa que hace lo que quiere, pero hace todo lo que la tele, las redes sociales, todo el mundo le dice. No, porque yo voy con este estilo porque tengo una personalidad única. No, mentira, tú tienes las redes sociales llenas de gente que viste así, tienes la tele llena de gente de publicidad que viste así, tienes las tiendas llenas de ropa de gente que viste así, y tú te vistes así porque estás rodeada de todo eso. Ni pensaste que tú te ibas a vestir así. Entonces, a veces nos hemos metido en una inercia y hemos perdido el parar y escuchar qué es lo que el Señor quiere, qué es lo que el Señor está hablando, qué es lo que el Señor nos está dirigiendo a hacer, porque ese es nuestro alimento, el hacer su voluntad. Así que mi pregunta en esta mañana es, ¿cuánto estamos escuchando, número uno, a Dios? ¿Y cuánto estamos obedeciendo a la voz que nos está hablando? Porque a mayor obediencia, mayor alimento, porque nuestro alimento es hacer la voluntad del Padre. Y en esta mañana quiero que juntos podamos caminar en 4 cosas o 4, no sé cómo llamarlo, pero digamos 4 frutos o 4 características o 4 resultados de escuchar la voz de Dios. Porque si no aprendemos a escuchar la voz de Dios, no podremos hacer lo que Dios nos dice. ¿Estamos claros en eso? Sí, vamos a hacer lo que nosotros queramos, pero no lo que el Señor nos está dirigiendo. Entonces, número uno, una de las características o del fruto por el cual sabemos que es la voz de Dios, es que nunca va a contradecir la palabra escrita. La voz de Dios, la guianza del Espíritu Santo, que es quien nos va a dar el testimonio de parte del Señor, nunca va a contradecir la palabra escrita. Es que Raquel, yo no sé si esto es la voz de Dios, yo no sé si esto que estoy orando, esta cosa de esto que tengo que hacer es la voz de Dios. Bueno, número uno, nunca va a contradecir la palabra. Si hay algo que tú crees es el Señor, pero contradice la palabra, descártalo. Eso no es la voz de Dios, porque la voz de Dios nunca va a contradecir la palabra escrita. Ya que tú la palabra de Dios nunca va a contradecir la palabra escrita, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, y la verdad es la palabra. Entonces el Espíritu Santo nunca te va a guiar a una mentira. El Espíritu Santo te va a guiar a una verdad. Su voz te va a direccionar a su verdad, que es su palabra. Así que si hay algo que el Señor te está mostrando y tú quieres decir, ok, quiero aprender a ver si esto es parte de la voz de Dios, número uno, no va a contradecir su palabra. Y conmigo, número uno, no va a contradecir su palabra. No va a contradecir. Número dos, va a producir paz. Pero no nuestra paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Así son los pensamientos de Dios, mayores que los nuestros. Entonces, la palabra del Señor producirá paz, paz en tu espíritu. No en tu mente, no en tu alma, no, en tu espíritu. ¿Esto qué quiere decir? Que mire, se puede estar cayendo Cornellá entero, pero yo dentro mío estoy tan tranquila, tengo una paz, y en mi trabajo a veces me toca vivir situaciones un poco interesantes, interesantes, donde mire, parece que ese salón se despiora, o sea, ¿cómo puedo decirlo? Se va a caer, se desmaya, si no sabes qué. Y todo uno me dice, ya, yo no entiendo, tienes un temple, tienes un no sé qué. Bueno, así es la paz de Dios. No
importa lo que pasa a su alrededor, usted sabe que esa palabra le produce paz. Cada vez que la piensa, cada vez que la recuerda, cada vez que la ora, hay una paz interior que dices, no entiendo nada, todo lo que pasa aquí a mi alrededor está fatal, pero yo tengo una paz. Bueno, eso es la palabra del Señor. Una palabra de Dios produce paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Quizá el Señor te está diciendo, mira, tenemos el caso de Marta. Marta, voy a hablar de ti, ¿vale? Sé que tengo tu permiso. Pero a Marta el Señor le dice, ok Marta, quiero que te vayas a Berlín. Número 1, no contradice la palabra. Ir a las naciones y predicar el Evangelio. Buenísimo. Pero número 2, el segundo fruto, esto no lo hemos hablado, pero estoy segura que ha sido así. El segundo fruto es que produce paz. ¿Por qué? Porque había muchas circunstancias externas que podrían atormentar esa palabra. Pero ¿sabes cuál fue la respuesta de Marta? Es que tengo una paz dentro mío. No sé cómo se va a dar la situación externa, no sé cómo va a pasar lo de fuera, pero sé que esto me produce paz. Sé que esto es lo que el Señor me está pidiendo hacer. ¿Verdad o no, Marta? Ah, ¿te lo dijo a ti? Ah, bueno, sí, ahí dice que sí. Listo, deja bastante. Pero es así, la palabra del Señor produce paz. Entonces, si el Señor te está direccionando a algo y tú sientes que esto me incomoda, eso no viene de parte del Señor. Puede incomodarte a tu situación externa, entiéndame bien. Puede ser irse a Berlín, no es aquí estaba muy cómoda, en el calorcito, con la playita, su trabajo, su congre y todo bien. Entonces, no es que no te incomode a tu situación externa, pero dentro tuyo no hay incomodidad. Creo que me pueden llegar a entender. Yo cuando algo a veces no le cuadra o no necesita que produce como una incomodidad, bueno, eso no viene de parte del Señor, porque lo que produce duda no pertenece a la verdad. Lo único que produce duda es la mentira. La verdad produce paz. Entonces, si la voz del Señor te está hablando, va a producir paz dentro tuyo. Habrá paz, habrá paz. Habrá paz, no importa los pensamientos, no importa la situación externa, habrá paz, porque su palabra es la que está hablando. Entonces, número 1, no va a contradecir ¿qué? La palabra escrita. Número 2, va a producir ¿qué? Paz en mi espíritu. Número 3, va a permanecer. Todo asunto en el Señor es un asunto de permanencia. Todo asunto en el Señor es un asunto de permanencia. Si el Señor te está mostrando una palabra, quieres identificar que eso viene de parte de Dios, eso va a permanecer en el tiempo. Mire, esto me pasó en muchísimas ocasiones, pero una de ellas fue cuando yo tenía que estudiar en la universidad. Yo estaba trabajando y el Señor en un tiempo de oración me empezó a inquietar de que tenía que ir a la universidad a estudiar. Pero en aquel entonces como que no estaba segura que eso era una palabra de Dios. Entonces estaba intentando discernir si era la voz de Dios o era yo que quería ir de la universidad. Entonces empecé a tener este tiempo de oración y número 1, no contradijo nunca la Escritura. Número 2, cada vez que pensaba en eso había paz dentro mío. Decía, es que esta idea, esta dirección me produce mucha paz. Pero número 3 es que permanecía. Pasaron los meses y permanecía. Pasaban los meses y permanecía, y esa palabra seguía estando dentro mío. Decir, Raquel, quiero que entres a la universidad. Raquel, quiero que estudies pedagogía. Raquel, quiero que tú hagas. Y eso permanecía. Y mire, en el trabajo me iba que ni le cuento. O sea, estaba en mi mejor temporada del trabajo. Me estaban promocionando, me estaban aumentando el sueldo, me estaban colocando en una mejor función. Pero ¿cuál fue la palabra del Señor? Vete a estudiar. Por eso yo estaba así como, a ver, Señor, no entiendo bien qué es lo tuyo y qué no es lo tuyo. Lo tuyo es lo del trabajo, que me suban el sueldo, que es como que, wow, esto es una bendición del Señor, ¿no? Me suben el sueldo, me promocionan, me bajan, estoy en mi momento de explosión laboral. Y de repente el Señor dice, bueno, pues ahora quiero que te vayas a la universidad. Entonces yo pensaba que esa voz era el diablo. Era así como que, de repente, Satanás, ¿qué está pasando aquí? Pero sí que tuve un momento de discernir si esa era la voz de Dios, porque mi alimento es hacer su voluntad.
no es ganar un mejor sueldo, no es tener una mejor posición laboral. Ese no es mi alimento, eso no me sustenta. Eso hoy está, mañana se acaba. Lo único que me sustenta es su voluntad, es estar en donde Él quiere que esté, haciendo lo que Él quiere que haga, diciendo lo que Él quiere que diga. Ese es mi alimento, eso es lo que me nutre, eso es lo que me sustenta. Lo único que me da vida es hacer su voluntad. Y en ese momento, cuando yo empiezo a orar, permanece. Esa palabra permaneció un año. Todos los días el Señor me decía, ¿sabes que tienes que ir a estudiar, no? Y yo oraba así que, Señor, no sé qué, trabajo, bendice mi jefe, y en ese momento el Señor me decía, bueno, pero tú sabes que tienes que ir a estudiar, ¿no? Sí, Señor, pero bendice mi trabajo, que mi dinero. No, pero yo solo te aviso, que te estoy diciendo que lo que yo espero de ti ahora es que te entres a estudiar. Número 1, ¿qué hace? La voz de Dios no contradice la palabra. Número 2, produce paz. Número 3, permanece. Número 4, y esta es maravillosa y nos hace la vida mucho más fácil. Número 4, la palabra del Señor siempre tendrá testimonio en su cuerpo. Número 4, la palabra del Señor siempre dará testimonio en su cuerpo. Lo maravilloso de este nuevo pacto, lo maravilloso de vivir en esta temporada del Señor, es que ya el Señor no nos habla solo a nosotros, el Señor habla a su cuerpo. Y esto es maravilloso y nos ayuda mucho en poder caminar en esta vida. Porque antes, si te tocaba ser el profeta, más te vale tener ese oído afinado. Y si te tocaba ser el pueblo, más te vale tener confianza en ese tipo que supuestamente tiene el oído afinado. Porque esa era la única cosa que, bueno, listo, tú escuchaste bien, listo, te seguimos. Pero hoy hay una cabeza que es Cristo, pero hay un cuerpo, el cuerpo maravilloso que es su iglesia, y que estamos escuchando su voz. Entonces, número 4, si yo quiero saber si esa palabra viene del Señor, es bueno que la expongamos al cuerpo. Y exponerla al cuerpo no es decir, bueno, señores, tengo una palabra del Señor, el Señor me dijo que esto es lo que tengo que hacer. ¿Ustedes qué opinan? Abrimos debate. Eso no es exponerla al cuerpo. Exponerla al cuerpo es exponer a personas maduras que sabemos que uno está orando por nosotros y nosotros orando por ellos. Número 2, que sabemos que están teniendo un entendimiento en la palabra, que están teniendo un entendimiento en la verdad, que están teniendo responsabilidad de parte del Señor. Quizá puede ser tus pastores, pueden ser tus responsables del grupo de vida, puede ser una persona de la congregación con la que tienes relación y que sabes que es una persona de oración, una persona que también está aprendiendo a escuchar su voz. Esto es exponerlo al cuerpo, no es pregonarlo a los cuatro vientos, a todos, no. Pero su voz dará testimonio. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú le comentes, ¿sabes, Roberto? Tengo esta impresión en el espíritu de que esto es lo que el Señor me está mostrando, pero la verdad no tengo claridad si viene del horno, y te lo comento. En Roberto, que es una persona que ora por mí, que está orando por mi vida, que está escuchando la voz del Señor, él también va a decir, pues sabes, yo también tengo testimonio. Creo que esta es la línea que tenemos que seguir, porque el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Va a producirle paz, no va a contradecir la palabra y va a permanecer en él también. Entonces, él como parte del cuerpo dirá, ¿sabes? Yo creo que sí, yo creo que esta palabra viene del Señor. Tengo un testimonio en el Espíritu que me confirma eso. Pero voy a Graciela y digo, ¿sabes qué, Graciela? Tengo esta dirección del Señor, te la comparto, te la comento. ¿Qué crees? A veces necesitamos el cuerpo que nos ayude a ver una visión global. A veces nosotros estamos viendo una parte de la montaña y exponerla al cuerpo nos ayuda a ver la montaña con mayor plenitud. Y eso nos trae mayor visión, mayor luz y nos ayuda a escuchar a Dios con mayor exactitud. Entonces yo voy y le digo, Graciela, ¿sabes? Tengo esta impresión en mi espíritu, hay una demanda en mi vida hacia esto. Y a lo mejor Graciela en ese momento dice, la verdad, ahora mismo no tengo nada, pero vamos a estar orando. Y el Señor, si es una palabra de Él, el Señor va a poner testimonio en Graciela también. Y le va a decir, ¿sabes qué, Graciela? Esta palabra viene de mí. Y Graciela va a decir, ¿sabes? He estado orando por este tema y el Señor ha traído paz, ha traído permanencia, no contradice la palabra. Hay un fruto de que creo que está en la dirección del Señor. Pero a veces seguimos creyendo que somos el profeta Samuel o que somos el profeta Elías. Y solo nosotros escuchamos la voz del Señor.
Y lo que el Señor me habló a mí, y a nadie más le habló, a nadie más, ni a tus pastores, ni a tu responsable de grupo de vida, ni a tu copa, no, solo yo escuché eso. Esto no lo grabes, pero yo siempre digo, eso huele mal. Esto lo van a ver, eso huele mal, porque ya el Señor no funciona de esa manera. El Señor no habla a una sola persona ahora, el Señor habla a su cuerpo. Da igual lo que tú creas, da igual, porque es la manera en la que el Señor trabaja. O sea, no importa lo que tú creas, no importa lo que hayas escuchado, o sea, no importa, el Señor no te habla a ti solo, el Señor le habla a su cuerpo. Y siempre va a traer confirmación. No digo que en toda la... No, porque uno tiene que entender el nivel de madurez, de crecimiento, a quién le comparte eso. Una vez también es sabio, bueno, no sabio, eso es eso. Pero una vez también es listillo, y entonces, uy, está copiando, perdón, soy yo. Y va a las personas que saben que le van a decir lo que uno quiere escuchar. Porque yo también lo he hecho esto. Entonces yo creo que tengo una palabra del Señor, pero yo sé que si voy a la pastora me puede confrontar. Entonces mejor voy a ver eso. Cariño, ¿sabes? El Señor me está mostrando esto y tal, yo sé que le pongo ojito, toda la cosa. Claro, cariño, eso es. Yo te digo, listo. Ya, me confirmo que eso era. No, y ya yo hago las cosas y yo digo, no, pero yo lo expuse al cuerpo, yo lo expuse al pastor Andrés, y el pastor Andrés me dijo que sí, que eso era. Claro, que tú fuiste, le pusiste ojitos, bueno, en este caso yo, le puse ojitos, que nadie más lo haga. Y ahí hubo así como, yo sabía que él iba a decir que yo tenía razón, porque es así, las mujeres siempre tenemos la razón. Se perdieron un gran amor las mujeres, que lo sepan. Bueno, pero a veces la misma espíritu nos va a decir, no debemos buscar a aquellas personas que sabemos que nos van a pasar la manita, debemos buscar a personas maduras y entendidas del Señor que realmente nos pueden ayudar a direccionar y a saber si eso viene de parte del Señor o no, porque tu alimento y mi alimento es hacer su voluntad. Y por una mala decisión, por una mala gestión, podemos perder no solo nuestra vida, sino la de nuestras generaciones. Por eso el asunto de escuchar a Dios no es un asunto liviano. Y no solamente el aprender a escucharlo, sino que una vez que discerní que eso es la voz de Dios, ¡ay! Yo escucho la voz de Dios. Dime algo, porque yo lo estoy escuchando. No se trata de presumir en cuanto escuchas la voz de Dios. Se trata de que tu vida sea una expresión de la obediencia a aquello que escuchó, y en eso tú eres alimentado, en eso tú eres nutrido, en eso tú encuentras sustento. No es solamente en escuchar, sino en obedecer a aquello que escuchaste. Entonces hay 4 frutos que nos pueden ayudar en esta temporada a crecer en discernimiento de escuchar su voz. Número 1, no contradice la palabra. Número 2, produce paz. Número 3, permanece. Número 4, el cuerpo, dará testimonio de esa palabra. Si esas 4 cosas pasan, estás escuchando la voz de Dios. Una vez que te aseguraste que eso es la voz de Dios, no te quedes ahí. Qué lindo aprender a escuchar la voz de Dios. Hermoso. Tengo un oído sensible al Espíritu Santo. No sirve de nada si tú no obedeces eso que el Señor te está hablando. Porque es como enseñaba el pastor, Dios es diferente a nosotros. Nosotros como que los padres, cuando el niño desobedece, ¿usted qué hace? Le va subiendo el volumen. Raquel en la cama. Sí. Raquel en la cama. Sí, ya voy. Todo esto es fruto de la casualidad, si coincide con la realidad. Raquel en la cama. Sí, ya, luego más tarde. Raquel, que hagas la cama. Sí, Raquel, que hagas la cama. Raquel, te he dicho 4000 veces que hagas la cama. Cada vez va sonando como más fuerte, ¿no? Más la intensidad. Pero vives al revés. Dios te dice, perdona a esa persona. Sí, Señor, ya lo haré. Perdona a esa persona. Sí, Señor, sí, yo lo voy a hacer, dame tiempo. Perdona a esa persona. Llega un momento en que
porque nos volvemos insensibles a lo que el Señor nos está hablando. La desobediencia produce sordera espiritual. Mi desobediencia produce que yo deje de escuchar la voz de Dios. Y si dejo de escuchar la voz de Dios, dejo de obedecerla, dejo de alimentarme y puedo morir. La desnutrición provoca muerte. ¿Qué es lo que provoca vida? La nutrición, el estar bien nutrido. ¿Y qué es lo que provoca nutrición espiritual? Hacer su voluntad. Mi alimento es hacer, ¿la qué? La voluntad del que me envió. Si tú y yo queremos ser nutridos, si tú y yo queremos sustento, si tú y yo queremos, mira, a pesar de la circunstancia externa, lo que te va a nutrir y sustentar es de lo que tú fuiste alimentado. Y lo único que te sostiene en esta vida es hacer la voluntad del que te envió. Ese es nuestro top. Porque tenemos al obediente dentro. Es un asunto de naturaleza. No debe ser algo que nos cueste. No es hacer la voluntad de Dios por una forma externa. Es hacer la voluntad de Dios porque tenemos al obediente perfecto en nuestro espíritu y nosotros en Él para producir esa obediencia. No es que tenemos que esforzarnos en obedecer y de mala gana. No, es una expresión de naturaleza porque tenemos al obediente dentro. En Filipenses dice que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue obediente en su carne y fue obediente en su espíritu. Y a Él lo tenemos dentro y nosotros dentro de Él. Es un asunto de naturaleza. Que eso, ¿cómo va a ser activado? Con nuestra obediencia. A mayor obediencia, mayor crecimiento de su vida en Él. Y eso le llevará a una mayor obediencia. ¿Por qué? Porque el obediente se está expresando. Y el obediente se está expresando y sigue obedeciendo y sigue expresando y sigue obedeciendo más y se sigue expresando y sigue obedeciendo más y sigue expresando hasta que llega un momento en el que la persona no va a ver a la pastora, sino que va a ver a Cristo, porque la expresión de su vida es obediencia. Porque su vida misma es obediencia. Dice Corinto que somos cartas leídas. ¿Qué es lo que la gente lee de ti? Una obediencia. ¿A quién estás obedeciendo o desobedeciendo? Es lo que la gente leerá de ti y de mí. Yo quiero que la gente lea a Cristo cuando me vea. ¿Lo estás obedeciendo? Porque esa es la expresión más fiel de Cristo, la obediencia a su voz. ¿Tú quieres ser como Cristo? Sé obediente a su voz. No se trata de imitar su humildad, no se trata de imitar su amor, no se trata de imitar su sencillez. Eso es lo que hace la religión, una imitación externa. Lo que se trata es de ser como Él es. Y esto solo puede ser si Él es. Yo no puedo ser Andrés. Yo soy Raquel. ¿Por qué? Porque ni Él está dentro de mí ni yo estoy dentro de Él. Pero con Cristo es diferente. Porque Cristo sí está dentro de mí y yo estoy dentro de Él. Entonces yo sí puedo ser como Cristo, pero no con una acción externa, sino con una naturaleza interna. Mi alimento es hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes lo que te va a sostener en tiempo de crisis? Tener un buen alimento. ¿Sabes lo que te ayuda a salir de una enfermedad más rápido o más temprano? El cómo te hayas alimentado. Si hubiera un médico en la sala me lo corroboraría. ¿Sabes por qué muchas enfermedades se producen? Por lo que fue alimentado, por lo que comió, de lo que se nutrió. Y pensamos que eso solo pasa con el cuerpo natural, pero eso también pasa con nuestro espíritu. Nosotros somos lo que comemos. ¿Qué estamos comiendo? ¿De qué nos estamos alimentando? Porque el tiempo de crisis que vendrá, porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Cuál es nuestra confianza? Que Él ha vencido eso. Y que en un momento de crisis, ¿sabes cuál es el nutriente que va a hacer que tú pases por ese momento? Va a ser que el que venció está dentro tuyo. Y su nutriente de victorioso pasó a ser apropiado en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque obedeciste. Porque estás haciendo su voluntad. Mire, dígame si en medio de una crisis fuerte donde todo alrededor se está cayendo y usted está sostenido por la palabra de Dios y porque usted se está nutriendo de Él.
si tú y yo no nos nutrimos de Él, va a venir una crisis y nos va a demorar y nos vamos a frustrar, porque eso quiere decir que no nos estamos alimentando de Cristo. Eso quiere decir que si en algún momento nuestra mirada se desvía del verdadero alimento, es cuando va a venir el desánimo, va a venir el cansancio, va a venir la frustración, va a venir el querer dejarlo todo. ¿Por qué? Porque no estamos nutridos. No estamos nutridos, no estamos escuchando la voz, no estamos obedeciendo su voz. ¿Y sabes lo primero que hacemos? Dejamos de escuchar su palabra. Lo que produce alimento es lo primero que dejamos. Es súper curioso. O sea, usted está enfermo y en un momento en el que se debería tomar, qué sé yo, le falta vitamina C, por lo que sea, y yo te da un bajón de lo que sea, bueno, no soy nutricionista, así que no tengo mucha idea, pero eso provoca algo en ti. No puedes no comer cosas que tengan vitamina C, porque tú lo que necesitas es nutrirte de la vitamina C. Por ejemplo, si tú tienes gluten y tú quieres estar saludable, no comas cosas con gluten, porque eso te va a hacer ¿qué? Te va a hacer daño. Entonces, ¿cuál es tu alimento? Comer cosas sin gluten. Pero tienes que comer cosas sin gluten. No es que dejas de comer porque tiene gluten. No, tienes que comer el alimento correcto, que va a fortalecerte en este momento. Entonces, en momentos de crisis, en momentos de enfermedad, no puedes dejar de escuchar la palabra, no puedes dejar de orar, no puedes dejar de tener comunión con el cuerpo, porque eso es lo que va a fortalecerte en tiempo de crisis. ¿Por qué? Porque eso es su voluntad. Y su voluntad es nuestro alimento. Y conmigo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Mi pregunta es, ¿estamos haciendo la voluntad del que nos envió? Tú y yo estamos obedeciendo la voz de Dios. Un pasito antes, ¿estamos escuchando la voz de Dios? Y la voz de Dios se puede escuchar de muchas. Puede ser enseñada aquí un domingo, puede ser en tu grupo de vida. Ah, no, este grupo de vida, un día tengo no sé qué, un día tengo no sé cuánto, un día tengo no sé qué, así pasa 3 años y te jubilaste el grupo de vida. No, porque tengo muchas cosas que hacer. Bueno, esas cosas que estás haciendo te están alimentando, porque cuando venga la crisis, lo único que te va a mantener es alimento que ingeriste, es de lo que te nutriste. ¿Qué pasa? Que luego no escuchamos la palabra, no oramos, no tenemos una vida de relación con el Señor. Ahora, cuando viene un momento de crisis, Diosito, ayúdame, tú sabes que yo te amo. Tú sabes que yo no hice las cosas muy bien, pero si tú haces esto, yo te prometo, te reprometo por toda mi vida entera que yo voy a hacer lo que tú digas, pero ayúdame a resolver esto, Diosito. Pastora, no sabe. Me pasó esto, me pasó. Yo no quiero ir a la iglesia porque usted sabe, usted entiende, pastora. Usted sabe que trabajo, yo vengo muy cansada y por eso me he venido a escuchar la palabra. Esto no pasa aquí, ¿eh? Esto pasa en otros lados. Aquí esto no pasa. Pero qué horror, tengo que usar esta expresión, qué horror que acudamos solo a nuestro Padre en momentos de necesidad. Qué horror. ¿Cuántos de aquí tienen hijos? Levánteme su mano bien alta si yo distingo. ¿Usted se imagina que su hijo no le hace ni caso, pero ni caso en su vida? Ahora necesita plata. Y va a decir, hola mami, ¿cómo estás? Ay, perdona que no he venido a visitarte, ¿eh? Es que, ¿sabes? El trabajo, no sé qué, perdona. Te voy a decir un favor, tú tendrías por ahí 1000 euros, ¿no me dejarme? 1000 euros. Qué feo. ¿Sí o no? Como padre, yo no soy padre, pero qué feo que tu hijo solo te quiera por interés o por sacarte algo de ti, ¿no? Esto lo hemos hecho con Dios. No, nos olvidamos de Dios hasta que nos sale una enfermedad. Ay, Señor, tú eres el que sana, tú eres el que sana, tú eres el que sana. Y cuando el Señor nos sana por su misericordia, porque Él es un Padre bueno, gracias Señor, hasta la próxima enfermedad. ¿Qué es eso? No, en este momento me hace bien, trabajo, todo maravilloso, listo, buenísimo. Me echaron del trabajo, me quedé, Señor, tú eres mi proveedor, tú eres mi fuente. Todo viene de ti, Padre, tú dame el trabajo, dame el trabajo.
Bueno, Señor, hasta el próximo paro. Y vivimos de necesidad en necesidad, sin entender que toda la plenitud de Dios ya fue puesta en Cristo y Cristo en nosotros. Y todo lo que necesitamos ya lo tenemos. Todo. ¿Sabes lo que es todo? Todo. Pero cuando entendemos ese todo, cuando nos nutrimos y obedecemos a lo que ese todo nos está diciendo. Entonces, cuando venga la crisis, usted no va a estar preocupado, usted no va a estar angustiado, porque usted sabe que lo tiene todo. Usted no va a estar como nervioso, porque usted sabe que lo tiene todo. Lo único que tiene que hacer es obedecer al obediente. Fíjese qué fácil es este evangelio. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Obedecer. ¿El qué? Obedecer su voz. ¿Y cómo obedecemos? ¿Cómo diferenciamos su voz? Número 1, dijimos que ¿qué? No va a contradecir la palabra. Número 2, va a producir paz. Número 3, va a permanecer. Número 4, va a dar testimonio en el cuerpo. Así que mi desafío en esta mañana es que subamos nuestro nivel de escuchar a Dios, de discernir su voz, porque eso es lo que nos va a guiar a toda verdad. En momentos de confusión, en momentos de tomar decisiones, en momentos de hacer cosas, ¿lo estás haciendo en base a tu sabiduría humana o estás escuchando a Dios? Es que Raquel, tengo como la cosa de hacer esto así, pero la verdad no sé si es Dios o no. ¿Contradice la palabra? No. ¿Te produce paz? Sí. ¿Permanece el tiempo? Sí. ¿Da testimonio? Sí. Lo he comentado con varias personas y creo, listo, eso es la voz de Dios. Acciona en fe y obedece. Y el Señor va a respaldar eso. Y habrá ocasiones en las que a lo mejor te equivocas. Pero no pasa nada, estamos aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Pero en el escuchar y en el obedecer es en el que Cristo es manifestado. No podemos depender de un pastor, no podemos depender de una persona externa, de un responsable, de si me llamó o no me llamó, si hizo o no hizo, si... No, nuestra vida depende de su voz. Su voz es la que nos sustenta, su voz es la que nos nutre, es su voz en obediencia puesta por nosotros, va a nutrirnos. ¿Me va siguiendo? Si mi desafío tuyo y mío en esta mañana, en estos días, es escuchar su voz y obedecerla. Por eso las palabras que se enseñan aquí, en los grupos de vida, en las reuniones de mujeres, en cualquier ocasión, deberían ser simples confirmaciones de lo que el Señor ya te está hablando. Deberían ser confirmaciones porque tú en tu casa ya estás escuchando la voz de Dios. Y la voz es una, es Cristo. Y a Él escuchamos, a Él obedecemos. Porque nuestro alimento, lo que nos sustenta, lo que nos nutre y lo que nos hará vivir lo que el Señor quiere es hacer su voluntad. Si hay algo que, ay, no sé cómo hacer, no sé qué decir, ¿sabe cuál sería lo fácil? Y decir, bueno, pastora, tengo una situación, ¿qué hago? Y volvemos al antiguo pacto. Samuel, Moisés, Elías, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? Tenemos hambre. Entonces tenemos que esperar que Moisés suba al monte, le pregunte a Dios, baje, nos diga, bueno, esto es lo que tenemos que hacer. Pero es que ya no estamos ahí. Es que ya no estamos en ese tiempo. Ya no estamos en el tiempo en el que vamos a la pastora, le hacemos una consulta. Páguese un psicólogo para eso. Si usted quiere desahogarse y contarle sus problemas. Pero no necesitamos una dirección de una persona, necesitamos la confirmación, la ayuda y el acompañamiento del cuerpo en lo que el Señor ya nos está hablando a nosotros. Eso sí, pero no es que, pastora, dígame qué hago, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Y la primera pregunta que le van a hacer va a ser, ¿qué te dijo Dios? Ah, no sé, pues para eso le pregunto, porque usted es el enviado de Dios y es la voz de Dios. Sí, bueno. Soy en el antiguo pacto, en el nuevo pacto, el Señor habla a su iglesia, el Señor habla a su cuerpo. Entonces, tienes acceso directo al trono de la gracia, tú le estás preguntando al Espíritu Santo qué es lo que el Señor quiere sobre esta situación. Pasa que eso es muy difícil. Eso requiere tiempo, eso requiere paciencia, eso requiere que nosotros desarrollemos nuestro vida espiritual y esto nos da pereza. Porque
difícil, es... Qué pereza tener que escuchar ahora. Mejor que venga uno y me diga lo que tengo que hacer, ¿no? Por eso uno en el trabajo es muy rápido juzgar al jefe. ¿De qué va? Este se cree aquí que es un mandón, eso no sé qué. Pero en realidad, luego nosotros no sabemos hacer otra cosa, nada más que ser mandados. A mí que me digan, ¿visto? De pensar... Y debemos transicionar en eso. Debemos ser personas activas, proactivas, que estén dependientes de lo que el Señor está hablando en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, porque su voz y su dirección es nuestro alimento, es lo que nos sustenta. ¿Usted quiere vivir realmente la vida del Evangelio? Obedezca su voluntad. Póngase de pie. ¿Me haría entender? Vamos a crecer en escuchar la voz de Dios, iglesia. ¿Sabes? Cuando estés allí fuera, cuando estés en tu trabajo, cuando estés en tus estudios, estés donde estés, ¿sabes lo que te va a sostener? Que tú estés haciendo la voluntad de Dios. ¿Sabes dónde están nuestras frustraciones? ¿Sabes dónde entran nuestros desánimos? ¿Sabes dónde entran nuestros bajones? Cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando hay como, es que parece que esto, como que no estás en la voluntad de Dios. Tengo que decírtelo. Porque estar en la voluntad de Dios es alimento que nutre, que sostiene, y que no importa la situación que esté alrededor, tú estás en la voluntad de Dios y eso te va a hacer permanecer. Porque tú sabes que eso es la voluntad de Dios. Ahora bien, para hacer la voluntad de Dios, necesito escuchar su voz. Y eso es lo que tú y yo debemos crecer. Debemos crecer en exponernos a tiempos de escuchar su voz. ¿Y esto cuándo? En tiempos de oración, en tiempos de leer la palabra. Escuchemos su voz. Si yo te digo, ¿qué el Señor te está hablando hoy? Y tú no sabes qué contestarme, quiere decir que tenemos que escuchar más. Si tú hoy no sabes qué responderme a la pregunta, ¿qué Dios te está hablando? Quiere decir que tú no estás escuchando a Dios. Así que si no podemos contestarnos esa pregunta, hagamos una reflexión, hagamos una inflexión en nosotros y digamos, Señor, queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tu dirección, queremos discernir tu voz dentro de nosotros. ¿Para qué? Para obedecerla, no solamente para escucharla, sino porque realmente queremos hacer tu voluntad, porque entendemos que lo único que nos nutre, nos sostiene y nos hará permanecer es tu voluntad. Si tú y yo estamos en esta tierra, es porque el que te envió tiene una voluntad y tiene un diseño. Y fuera de esa voluntad, y fuera de ese diseño, nuestra vida no tiene sentido, iglesia. No importa lo que hagas, no importa lo que digas, tu vida solo encuentra sentido en Él. Amén. Tu propósito, tu destino, solo encuentra sentido en Él. Amén. Solo encontramos sentido en Él, en hacer su voluntad. Tu trabajo, tu familia, tu matrimonio, tu estabilidad, tus estudios, todo lo que tú hagas cobrará sentido cuando estemos en Él. Cuando hagamos lo que Él está demandando que hagamos. Si no sabe que va a ser como un loco dando tumbos, encontrando no sé dónde ir, no sé qué hacer, y te cansarás, y te frustrarás, y te agotarás, y entrarás en un bucle de desesperación, porque no estás haciendo lo que tienes que hacer, lo que fuiste diseñado. Por eso es importante, iglesia, que aprendamos a escuchar la voz de Dios, que aprendamos a ser guiados por el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, que fue puesto en nosotros. Jesús dijo, viene alguien que os ayudará, os consolará, os guiará a toda verdad, conocerá los pensamientos de Dios y os lo mostrará, abrirá los ojos de vuestro entendimiento y os hará conocer la verdad, os hará verme más profundo, os hará verme disfrutar más profundo, os hará que caminéis en mi perfecta voluntad. El Espíritu Santo de Dios está dentro tuyo y dentro mío. No es difícil hacer la voluntad de Dios, iglesia, no es difícil. No es difícil obedecer, pero necesitamos escuchar su voz. Aleluya, aleluya. Si no
escuchamos lo que el Señor está hablando sobre esa situación. No escuchamos lo que el Señor nos está diciendo que hagamos en esa situación. Y seguimos presentando queja y queja y queja y queja. Y el mundo se pierde porque tú y yo no estamos escuchando la voz de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Juan dice, Sí, Señor. mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios quien me envió y en terminar su obra. Versículo 35, el siguiente. Ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. El que está dormido no escucha la voz de Dios. Despierten y miren a su alrededor. Mira lo que el Señor está diciendo. Mira lo que el Señor está hablando. Mira lo que el Señor hizo. Mira lo que el Señor determinó. Mira lo que el Señor demanda de ti. Que los campos ya están listos para la cosecha. El Señor ya dio una palabra sobre tu vida. El Señor dio una palabra sobre tu barrio. El Señor dio una palabra sobre tu situación. El Señor dio una palabra sobre lo que está viviendo. Pero necesitamos escuchar lo que Él está diciendo. Necesitamos escuchar. Y una vez que escuchemos, obedecerlo. Porque llegará un momento en el que si no obedeces, dejarás de escuchar su voz. Y aquí no está en juego alcance mundial, aquí está en juego una nación, está en juego un continente, está en juego generaciones que se están perdiendo porque tú y yo no hemos parado a escuchar su voz. No nos hemos parado y decir, Señor, quiero crecer en escucharte, quiero crecer en saber qué es lo que tú quieres de mí. No pasamos tiempo leyendo la palabra, no pasamos tiempo escuchando las enseñanzas del domingo, no pasamos tiempo en los grupos de vida, tenemos prisa, queremos que todo en una hora ya se haga rápido, la palabra, venga, vamos, nos vamos todos. Y después para el Facebook, para el Instagram, para la tele, todo eso tenemos millón de tiempo. Pero para escuchar la palabra de Dios no tenemos. Para estar sentados aquí 1 hora y media no tenemos. Para venir a una reunión extra, una reunión de mujeres, ¡oh, qué pereza! Pues, no sé qué. Para venir a la escuela bíblica, que son 2 horas los viernes, que por cierto, felicidades a todos los graduados. En septiembre arrancamos nuevo ciclo. O sea, 2018, 2019. Así que le invito a que usted pueda invertir, porque necesitamos escuchar su voz. Necesitamos escuchar lo que el Señor ya dijo, porque en esa palabra encontraremos sustento, en esa palabra nos nutriremos y en esa palabra obedeceremos y estaremos en su voluntad, porque nuestro alimento es hacer su voluntad. Como iglesia, crezcamos en escuchar la voz de Dios. ¿Por qué tú no puedes ir a tu trabajo y estar escuchando la voz de Dios? Y estar pendiente de qué es lo que el Señor quiere que haga, aún dentro de tu trabajo. A lo mejor el Señor te muestra. Mira, el viernes fui al concurso de Miss Universe Spain por temas laborales. Y yo dentro mío decía, Señor, quiero estar sensible, porque si en algún momento tengo que decirle algo a alguien, yo quiero que eso pueda ser una oportunidad. No es que voy a Miss Universe Spain, fui a Miss Universe Spain, estuve allí con todas las misses y todo eso. No, es porque yo lo vi y dije, Señor, si hay algo que yo tengo que decir, quiero estar sensible a tu voz, porque no se trata de escuchar su voz y obedecer para que a mí me vaya bien, se trata de escuchar a Dios, obedecerlo, para que Cristo pueda ser expresado y pueda ser conocido. Ese es tu motivo de estar en esta tierra. Si no, tú cuando hubieras recibido al Señor, te hubieras ido al cielo. Pero no, hay un propósito, hay un ministerio que el Señor te ha delegado. Es la reconciliación de esta tierra con el Señor por medio de la expresión de Cristo Jesús, el sacrificio perfecto. Y eso solo lo podemos hacer si escuchamos su voz. Quizás hay situaciones en tu familia, quizás hay situaciones en tu cuerpo, quizás hay situaciones en el lugar en el que estés. Déjame decirte algo, el Señor ya dio una palabra sobre eso, pero tienes que escucharla. Y no solo escucharla, creerla. Y no solo creerla, sino que obedecer en eso. El Señor habla. Mira que el Señor habla, pero tenemos que escucharlo. Y el Señor habla por medio de su palabra escrita
El Señor habla por medio de la exposición de la palabra hablada, el Señor habla por medio de la exposición de la palabra cantada, el Señor habla por medio de... Mire, el Señor cuida hasta la naturaleza, habla de Él. El Señor está hablando constantemente. Pero, ¿qué dice Jesús? Quien tenga oídos para oír, oiga. Activemos nuestros sentidos espirituales. Hay una demanda del Señor en este tiempo. Hay dones, hay talentos, hay habilidades que están puestas de parte del Señor dentro tuyo, que serán activadas en el escuchar la voz de Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos escuchando su voz? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo pasamos repasando lo que apuntas? Repasando las enseñanzas de los domingos. Mira, todo se graba, usted se pasa, no cobramos, le pasa. Usted puede sacar su teléfono, haga lo que tenga que hacer, pero necesitamos escuchar la voz de Dios, porque eso nos nutrirá, porque nos permitirá obedecer su voluntad, y nuestro alimento es hacer la voluntad del que nos envió. Toma a la persona que tiene detrás tuyo.